Decíamos que frente a una misma causa se pueden provocar esos dos cuadros, y efectivamente es así. En algunas ocasiones nos encontramos con un niño que, porque ha tenido múltiples parasitosis o ha estado sometido a campos electromagnéticos importantes, porque hay influencias electromagnéticas en la habitación donde duerme que pueden ser nocivas para él, y que además ha tenido 8 o 10 otitis en un lado, en un determinado niño, esas tres causas confluyen y pueden provocar un trastorno de atención, una dificultad para mantener esa vinculación con la realidad, y una enorme facilidad para irse a su mundo interno, o para irse a otros lugares, o para irse a ningún lugar, y simplemente dejar de estar donde tiene que estar en cada tiempo y en cada momento. Estamos en clase de matemáticas, ahora hemos cambiado a conocimiento del medio, estamos en clase de inglés, estamos cenando en casa, estamos en la cama, vamos a dormir. Ahora no es hora de destapar uno de los juegos maravillosos que me han regalado estas Navidades. Esas tres circunstancias a un determinado niño pueden llevarle a un proceso de dificultades para conectar, o dificultades para seleccionar el estímulo prioritario en cada momento. En cambio, a otro niño le producen inquietud, y ya desde la primera otitis estaba inquieto. Los parásitos añaden todavía mucha más inquietud. Los trastornos escolares que se van provocando debido a esa inestabilidad hacen que cada vez esté más inquieto, que cada vez sea más irrefrenable, que cada vez sea más difícil de soportar, entre comillas, dentro de una estructura, de una dinámica familiar que cada vez está más sobrecargada, y dentro de el funcionamiento de un aula en la que cada vez la población es más heterogénea, y los profesores se encuentran cada vez con más problemas para poder conducir a ese grupo. Entonces, si una misma causa es capaz de provocar, ¿de qué depende esa diferencia de sintomatología? ¿Por qué unos casos evolucionan hacia un síndrome y otros hacia el otro síndrome? Pues muchas veces porque, evidentemente, cada uno de nosotros tiene su temperamento, su forma de ser, su propia individualidad. Pero sí nos gustaría dar un esquema que peca de simplista, pero es una referencia que puede ayudarnos. Podríamos hablar de dos modelos reactivos prioritarios. Hay un tercero que aquí no vamos a analizar. Dos modelos reactivos prioritarios, dos formas que nos llevan a enfrentarnos a la vida, a interrelacionarnos con el exterior, a mantener contacto con el exterior, con un hemisferio o el otro. Hay niños que procesan fundamentalmente por el hemisferio derecho. ¿Qué procesan? Pues la información, elaboran sus pensamientos, procesan los afectos, las emociones, todo aquello que viven y sienten que ocurre a su alrededor, o todo aquello que viven y sienten que vive en su interior. Y el hemisferio derecho sabemos que es un hemisferio muy global, es un hemisferio que nos ayuda a ser mucho más intuitivos, nos ayuda a ser mucho más imaginativos, nos facilita la relación con el mundo de los afectos, las emociones, los sentimientos, los padecimientos, las alegrías. Por tanto, el niño que vive desde ese hemisferio, que predomina ese hemisferio procesando todo tipo de información, es un niño que tenderá mucho más, al enfrentarse a un determinado problema, tenderá mucho más a mostrar, a manifestar esas dificultades de control con la realidad. Tenderá mucho más a irse a su mundo de imaginación, a su mundo interno, a su mundo de afectos. Es ese niño al que le importan mucho más los afectos que los razonamientos. Es ese niño que tiene dificultades para controlar el tiempo. ¿Por qué? Pues porque en el hemisferio derecho no hay tiempo, hay sensaciones. Hay sensaciones que se activan como una constelación, algo parecido a los fuegos artificiales. El hemisferio derecho funciona en red, es capaz de poner en marcha 3 o 4 procesos paralelos al mismo tiempo, es muy poco lineal. Ese niño tenderá más fácilmente a presentar una sintomatología del campo de los trastornos de la atención. Mientras que el niño que procesa la información más por el hemisferio izquierdo es mucho más racional.
Es ese hemisferio que nos pone fácil el contacto con la realidad, el control de la realidad, la vinculación de la realidad. Saber en qué momento del día estamos y dónde estamos sin hacer un especial esfuerzo. Los niños que tienen un hemisferio izquierdo muy activo son niños que tienen un marcapasos interno que les permite un control del tiempo fantástico. Es el niño que ya desde muy chiquitín, a los 3-4 años, nadie se consigue explicar cómo se despierta por la mañana y dice: mamá, hoy es miércoles y vamos a la piscina. Y tiene 3 años. Y resulta que su hermano mayor, que tiene 7 u 8 años, y que tiende más al otro tipo de temperamento, al que llamamos dextrotímico, el del hemisferio izquierdo sería el levotímico, el que tiende más a un temperamento dextrotímico tiene 7 o 8 años, ya empieza a estudiar el reloj y todavía no sabe si está viviendo en la primavera o el otoño. El hemisferio izquierdo, el levotímico, es un individuo que tiende más hacia el exterior, a descargar hacia el exterior, a llevar hacia el exterior toda su sintomatología. No se introyecta tanto, no se va tanto a su mundo y se queda en un rincón del aula triste por lo que está ocurriendo en su casa. No, no. Si está triste o está preocupado o hay algo en su casa que realmente rompe su equilibrio interno, lo vomita hacia afuera, se entera todo el mundo, se mueve, no para, reivindica. Es un reivindicador mucho más hacia afuera y se convierte en un niño, en el fondo, más incómodo, más difícil de conducir a nivel de grupos. Por eso, aunque inicialmente se hablaba de trastornos de atención e hiperactividad, prácticamente en los últimos 5, 6, 7 años cada vez van proliferando más las conductas hiperactivas, o cada vez vamos dando mayor importancia a la hiperactividad, porque el niño que tiene ese tipo de respuesta, que reivindica hacia afuera, que cuando tiene ansiedad la descarga, que cuando siente miedo lo convierte en respuesta de movimiento, sea movimiento manual, corporal, verbal, ese es un niño que distorsiona mucho más la marcha de los grupos. Así pues, nosotros partimos de la base de que frente a los trastornos de atención hay que determinar unas causas y después estudiar todos los factores que se añaden a esas causas. Y uno de ellos, y muy importante, es la caracteriología del individuo, porque eso nos va a poder perfilar mucho mejor el tratamiento.